Muy buenas tardes amigos de Urbana Radio, la radio de todos. Bienvenidos sean nuevamente a otro segmento de Reseteo Emocional. Como cada jueves, su amiga Teresa Martínez les da la más cordial bienvenida y feliz de estar compartiendo con ustedes este espacio. Y nuevamente permítanme presentarle a Vivi, que nos acompaña como cada jueves desde Cali, Colombia. Buenas tardes, Vivi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas a ti para todos nuestros radio. Muy contenta de estar aquí, muy contenta de cada vez ponerle más fuerza a nuestro programa y agradeciéndole el espacio y que podamos, digamos, como llegar a una audiencia que es transcultural. Estamos hablando tú en Michigan, yo estoy en Cali, esto va para México, estos son desde la parte espiritual para esto es Dios puesto en escena de manera amplia, de manera grande. Y bueno, vamos hoy con otro tema importante, Tere, para arrancar, para darnos en esta tarea en que nos hemos puesto de fortalecer y trabajar por la salud mental, no solo de Cali ya, sino también de México, de Estados Unidos y, ¿por qué no?, de gran parte del mundo. Esa es la idea, que lo que podamos hacer, algo queda y a alguien le queda. Sí, pues el día de hoy estaremos arrancando con un tema delicado, digámoslo de alguna manera, un tema sensible y también, ¿por qué no llamarlo un tema tabú? Ya que no estamos acostumbrados o no nos gusta hablar acerca de este tema, pero es de suma importancia, como viene siendo el suicidio. Para empezar, como siempre, le estaré dando la palabra a Vivi para que ella nos explique qué es el suicidio. Bueno, mi Tere hermosa, muchas gracias. Cuando estamos hablando del suicidio, estamos hablando de decidir, posiblemente en algún momento de manera consciente, quitarnos la vida. Y quitarnos la vida de una manera, y cuando hablamos ya de suicidio como tal, es una frase alarmante, es una palabra muy grande que implica muchísimas cosas, Tere, porque muchas veces tú podrías decir que quitamos la vida estando en vida, ¿sí? Y decidimos morir lentamente. Cuando ya lo que hacemos es una acción, un acto y logramos terminar con nuestra vida, ¿sí? Pues llevamos a cuestas un pocotón de cosas y se presentan muchos cuestionamientos y se escucha muchísimo qué persona, cómo pudo hacer eso, esta persona cómo es tan cobarde. Otras personas podrían decir cómo es tan fuerte para poder decidir un acto tan fuerte con tu propia vida. Definitivamente, Tere, yo pienso que lanzar juicios es algo muy fuerte. ¿Cuándo en algún momento en desfallecer y hemos pensado en desistir frente a nuestra vida? Por eso es un tema álgido, es un tema de coger con guantes y donde lo que hago es que invitemos un poquito a ser menos lanzar juicios, porque siempre estamos dando con el dedito señalamientos y estamos lanzando unos juicios que terminan siendo muy fuertes, Tere. Decidir quitarse la vida es un acto demasiado con unos pensamientos anticipatorios de mucho tiempo. Hay muchas eventualidades que en un momento determinado, Tere, te pueden llevar a querer desfallecer. Y son actos que son inmediatos y que realmente la vida se te quiebra con una fragilidad donde no estamos a la espera de muchas situaciones y muchas condiciones que nos ponen al frente con unas situaciones que decimos, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me están sucediendo tales o cuales hechos? Esto cuando hablamos situaciones puntuales y que han sido totalmente involuntarias y que han sido sucesos donde nos quedamos sin un piso. Y ahora vamos a poner una serie de ejemplos donde definitivamente decimos, wow, es que esto es algo demasiado fuerte. Entonces,
qué es importante? Tener en cuenta las voces de alarma que nos pueden llevar a evitar que una persona que esté a nuestro alrededor pueda terminar desistiendo de vivir. Y nosotros como adultos muchas veces lo que incurrimos es en minimizar el sentir del otro, Tere. A mí a consulta me llegan muchas personas que me dicen, por ejemplo, no, doctora, pero por lo que yo estoy consultando es una bobada. Para lo que le debe llegar a usted en consulta, esto es una bobada. Yo realmente como que pienso que ni siquiera debí consultar. Tere, nada es bobada, nada es bobada. Lo que para ti puede ser algo totalmente pasajero, llevadero, controlado, para mí puede ser una situación caótica que me puede sumergir tanto en tener pocas dificultades para avanzar frente a la adversidad. Y ahí viene en juego todo lo que hemos venido trabajando, querer more, en la posibilidad que tenemos seres humanos frente a la adversidad. ¿En qué estamos marcando nosotros a nuestros hijos a que sean personas resilientes, a que se den cuenta que definitivamente la vida le va a mostrar situaciones muy, muy fuertes? Mira que en consulta o muchas veces en las reuniones logramos identificar que nuestros padres de familia nos dicen, algunos papás dicen, es que yo no quiero que mi hijo se aburra, si yo lo llevo donde mi mamá el viernes en la tarde a almorzar, él se va a aburrir, él se va a poner muy indispuesto. Es que si yo no lo saco a comer el helado todos los viernes a las 3 de la tarde, él se aburre. Es que si no lo tengo en múltiples actividades, él se aburre. Tere, ¿qué pasa con que nos aburramos y con que estemos tristes y con que por momentos sentimos que la vida se nos viene a cuesta y que tenemos que buscar la fuerza para empezar a capotear, como les digo yo a mis pacientes, la adversidad? A darnos las posibilidades de darnos cuenta que la vida siempre no va a ser florecida y que hay momentos en que sentimos desfallecer, Tere. Les quiero compartir, yo tuve una situación muy compleja a mis 14 años y fue que mi papá murió. Mi papá murió. Y mi papá murió teniendo yo 14 años, ese año cumplía mis 15, en Colombia se celebra, me imagino que en Estados Unidos también, en México también los 15 años o los dulces 16. Y no tanto eso, Tere, mi papá era mi vida, o sea, mi papá y me decir, estaba muy por encima de las líneas de mis afectos y le di un dolor de cabeza un martes a las 7 de la noche y el miércoles mi papá murió a la 1 de la tarde. Entonces son cosas totalmente fuertes, sí, muy fuertes, que lo único que terminan es llevándonos a desfallecer, a darnos en ocasiones unas dificultades donde no podemos enfrentarnos a la adversidad, donde decimos, ¿yo qué voy a hacer a mis 14 años, por ejemplo, sin un papá? ¿Yo qué voy a hacer si mi vida estaba establecida dentro de un hogar y en este momento definitivamente amanezco y ya no tengo un papá? Entonces, en un momento tan difícil donde tú eres adolescente y donde la vida se te viene a cuestas, fácilmente, pues lo único que terminamos es pensando en desfallecer. En mi vida nunca estaba en la mente, nunca estaba en mi mente darme la vida, Tere. Nunca estaba en mi mente dejar de existir, pero por algún momento se me vino en mi mente desfallecer y dejar de existir. Entonces es importante que revisemos que hay muchos motivos que nos pueden definitivamente llevar a morir, llevar a desistir, a desvanecer. No sé si de pronto tú nos quieras compartir y no tenía ninguna situación mental y no tenía ninguna situación de base orgánica. Sencillamente fue un suceso tan fuerte para mi vida que lo único que quise en algún momento fue desfallecer. ¿Qué hizo que tuviera la posibilidad de avanzar? Redes de apoyo familiar y social. Definitivamente lo que me ayudó muchísimo fue tener buenos amigos y tener personas
que me daban la gran oportunidad de avanzar. Entonces, por eso es tan importante que nos detengamos un poquito en revisar hasta qué punto tenemos que tener una gran responsabilidad cuando de pronto hay alguien a nuestro alrededor que nos hace eco frente a querer desfallecer de vida, frente a la vida, mi Tere hermosa. Sí, fíjate, escuchándote hay, bueno, tres cuestiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que abarca el suicidio, lo que viene siendo la física, la emocional y la social. La física, tú lo mencionaste, no tenías ningún problema mental, ¿no? Nada que indicara que tú en algún momento podrías atentar contra tu vida, que aquí estaríamos hablando de un aspecto físico, que ahondaremos más adelante en el tema, ¿no? Lo tuyo era emocional y bueno, también obviamente Ujú. social, porque una parte, una persona muy importante de tu vida se fue y tiene que ser algo pues demasiado Se fue. doloroso, algo bastante fuerte. Y tú mencionaste algo bastante importante, tus redes de apoyo, como viene siendo tu familia. Aquí lo hemos mencionado, ¿no? Que parte del amor propio, bueno, tú eras una nena, eras una niña, pero cuidar tanto, si somos padres, cuidar el entorno de nuestros hijos y pues principalmente, ¿no? ¿Qué entorno le estamos brindando nosotros? En mi caso, fíjate que yo sí atenté en alguna ocasión contra mi vida y obviamente lo mío era algo pues también emocional, social, porque pues yo me encuentro aquí desde hace varios años en Estados Unidos trabajando, mis hijos se quedaron en México y ahí es donde entra el factor social, ¿no? ¿Con qué clase de personas tú te rodeas? Porque cuando tú te sientes mal, se dice que, y eso es tan cierto, que la mayor, y corrígeme si me equivoco, que la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos a través de nuestra vida son en base a lo emocional, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona Total. toma la decisión de quitarse la vida? O sea, estás actuando en base a tus emociones. Y hay veces que, o sea, ni siquiera, hay tanta gente que tomó la decisión de quitarse, atentar contra su vida, quitarse la vida en ese momento donde no estaba consciente, ¿no? Porque cuando estás enojado, estás Mm. triste, no estás consciente. Y sí, como tú bien lo mencionaste, podemos juzgar y decir es un acto de valentía, porque muchos lo llaman que es un acto de valentía, ¿no? Y muchos lo llaman como un acto de cobardía. ¡Qué cobarde! Y fíjate que lo curioso de esto es que en algunas ocasiones creo yo que la gente toma la decisión de suicidarse porque ya no queremos saber nada, ya no queremos sufrir. Y en algunas ocasiones también lo que ya no nosotros, sino que ya no queremos hacer suframos, porque cuando, como he mencionado, dentro de ese círculo vicioso, por decirlo de alguna manera, que tú no ves o no encuentras la salida, y te sientes mal, ¿no? Te sientes la peor mamá, la peor persona, la peor esto, la peor hija, la peor hermana. Entonces, en mi caso no fue de ya no quiero sufrir, es ya no quiero dañar a la gente que me ama, porque soy mala persona, no soy una buena persona en la vida de ellos. O sea, y mira, ¿qué tan fuerte tiene que ser esto para que tú tomes esa decisión? Y no es que no te importen tus hijos, no es que no te importen tus padres, porque te importan dentro de lo que tú Y estás mucho. sintiendo, que no estás pensando, estás sintiendo. Entonces tomo la decisión de, afortunadamente no lo conseguí y hoy puedo estarlo contando, pero es algo Mm. bastante fuerte que no lo comenté con nadie durante muchos, muchos años y era algo que me atormentaba, porque es algo muy fuerte el sentir Por como esa supuesto, presión Tere. también y ese sentimiento de culpa tan, tan grande que sientes de cuando escuchas a tus hijos o a tus padres decir que te quieren y entonces tú poder pensar, wow, o sea, el sufrimiento que yo les iba a causar, pero en el momento que tú tomas la decisión de hacerlo, créeme, no estás consciente. No Yo se no piensa. considero que sea un acto de valentía ni un acto de cobardía, simple y sencillamente es un acto emocional, ¿no? Porque de las personas con las que yo me Me rodeaba en parece ese entonces, importantísimo eso que dices. ajá, en esa etapa de mi vida, claro que influye. No es que la gente te aconseje, oye, termina con tu vida, pero fíjate, tú te acercas a gente que tú conoces porque yo no las consideraba amigas, pero llega un momento en que tú quieres sacar todo lo que tú traes, ¿no? Quieres expresar y no quieres ser juzgado, atacada, porque ya fuiste atacada o juzgada por tu familia, por mucha gente, y entonces tú confías en alguien
Y ese alguien, lejos de ayudarte, o sea, en el momento te escucha, y lo pongo entre comillas, porque después va y lo divulga, y no lo que tú le contaste, ¿no? Sino como dicen, cada uno le ponemos nuestro pedacito de pastel a esa historia, y entonces esto termina por agobiarte más, por ser señalada, por ser juzgada, por ser criticada. Y entonces entra otra vez ese factor de no es de que ya no quiero sufrir, sino ya no quiero hacer sufrir a la gente que yo amo. Entonces tomo la decisión de, por eso es tan importante que, mira, suicidio abarca muchos factores, y no es nada más como la persona fue cobarde y se quitó la vida, ya no quería sufrir porque juzgamos sin siquiera saber, ¿no? En algunas ocasiones, a lo mejor, no sé, me dejó mi esposo, me dejó mi novia, me dejó, y entonces tomo la decisión porque sí, ya no quiero sufrir y tomo la decisión de, pero lo vuelvo a mencionar, otras ocasiones es ya no quiero hacer sufrir a, ¿no? Entonces, el suicidio abarca mucho y realmente debería de, como sociedad, yo creo que sí estamos obligados a, no es que yo soy psicóloga y entonces puedo ir ayudando a la gente, todo el mundo, Uh no, -uh. no necesitas ser psicóloga, simple y sencillamente ser empática. Si alguien abre tu corazón y te expresa Total. y tú no tienes el más mínimo conocimiento, Sensibilidad. ajá, y es más, tú en el momento estás pensando, bueno, pero qué mujer tan estúpida, por decirle de alguna manera, ¿no? O tan tonta, ¿cómo puede? Mm, Pero es que tú no te estás poniendo en el lugar del otro, y es muy difícil ponerte en el lugar del otro porque, por ejemplo, tú ya eres madre, yo soy madre, ¿no? Ambas sabemos que es un dolor fuerte el traer un hijo al mundo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si tú se lo cuentas a sí. un hombre, él va a entender el dolor, ¿no? De que ellos saben, pero nunca lo van a sentir. Entonces no pueden ponerse en el lugar de una mujer porque es algo que no van a sentir, pero sí pueden trabajar lo que es la empatía de decir, ok, yo no puedo sentir ese dolor, pero solo sé que es un dolor fuerte. Entonces escucho y callo. Si no tengo algo bueno que aportar, porque muchas veces no sabemos, ¿no? Cuando la gente abre su corazón y se acerca a ti y te dice, estoy pasando por esto, y a lo mejor tú dices, wow, es bobada lo que tú sientes, pero en ese momento tú no se lo puedes decir de esa manera a la persona porque la vas a hacer sentir peor, ¿no? Entonces, tan importante de verdad rodearnos de gente, retomo esto del primer tema que nosotros platicamos acerca de lo que fue el amor propio, de vez en cuando es bueno sacudir tu árbol de amistades, sacudir tu Facebook, y lo que no aporta, Sí. desecharlo. Y no es que seas mala Lo que persona, nos simplemente, suma, que no reste, mi Tere. ajá, exactamente, si tú, nosotros sabemos cuando emocionalmente no estamos bien, entonces, bueno, o si veo que lo que publica esta persona en alguna forma me afecta, pues elimino No lo contactos, leo. y eso no es malo, simple y sencillamente cuido o me protejo mi salud mental, punto. Ujú. Entonces, de verdad, para la gente que nos está escuchando, yo creo que todos en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, no ha sido un tema tan latente como en otros, ¿no? De cada que nos sucede una situación que sentimos que se nos sale de las manos, que sale de control. Eh, yo te puedo confesar que yo, en algunas ocasiones, sí, cuando estaba mal, sí lo pensaba como todo el tiempo. Pero por esa parte, ese sentimiento de culpa que tú sientes y eso, que ya no quieres hacer sufrir a la gente que tú amas. Entonces, cada que sale como aparece un detonante, ¿no? Que tú sientes que estás lastimando a tus seres queridos, entonces ahí viene otra vez, aparece y dice, no, lo mejor que puedes hacer es desaparecer, lo mejor que puedes hacer es desaparecer. Tere, hay algo que es muy importante que debemos aclarar a nuestros oyentes y es que suicidio ya es muerte. O sea, cuando hablamos, porque el eslogan es hablemos de suicidio, pero también hablemos de suicidio tiene que ir mucho antes con hablemos de qué podemos también nosotros que estamos también dándole tanta fuerza a la prevención en salud mental. Y suicidio es cuando ya se produce el acto, cuando ya una persona decide morir y muere. Uh Suicidio -huh. es muerte. Pero hay algo que se llama ideación suicida, que es lo que yo tuve. Sí, tú de pronto llegaste más al acto porque yo me imagino que lo tuyo fue más en acción, Uh pero por -huh. eso yo les decía ahorita, ¿cuántos no hemos, los que están escuchándonos, hemos pensado en algún momento en desfallecer? Lo que pasa es que el pensar ante una situación catastrófica es algo volátil, pero que después como que yo digo, wow, no.
¿qué fue lo que a mí me pasó? O sea, yo me quiero morir, yo no quiero vivir, yo no quería enfrentar el entierro de mi papá, yo no quería vivir sin mi papá. Y yo decía, yo quiero dejar de vivir, pero eso se me iba en ideación. Nunca tuve una condición de planear mi muerte. Nunca lo hice, Tere, a pesar de que yo estaba demasiado efervescente emocionalmente con el tema de mi adolescencia, pues mucho más. Tuve unas amigas hermosas, unos papás de mis amigas hermosas que me ayudaron, mi mamá. Hice terapia y ahí me di cuenta que la terapia funcionaba mucho para hablar y descargarme y darme cuenta que nadie era culpable porque entras en culpas, entras a judicializar a todo el mundo. Hasta mi papá, Dios, tú odias, tú tienes unas cosas dentro de ti, Tere, que son tan fuertes. Si tú no tienes una altura, tú terminas desfalleciendo. Entonces, está la ideación, pero también hay actos frustros, que posiblemente fue lo que te pudo haber sucedido a ti, mi Tere. ¿Qué podrían ser actos frustros para que nuestros oyentes logren entender un poquito? Entonces, vámonos con ideaciones. Ideación suicida es cuando hay un acto puntual y yo pienso, pero también hay personas que todo el tiempo logran pensar. Hay muchas personas que en consulta me dicen, es que yo no quiero vivir. Es que yo todo el tiempo estoy pensando, hace poco un chico me dijo, es que yo todo el tiempo, Viviana, yo estoy pensando en la muerte. Yo todo el tiempo, entonces yo le decía a él, pero tú has intentado, y me dijo, no, todo se me va en pensamiento, pero siempre estoy pensando en la muerte, siempre estoy pensando en cómo podría ser mi muerte, en qué pasaría si yo me muero, en quién me extrañaría, o sea, todo está muy enmarcado a la muerte. Este chico, para pasar a la planeación de su muerte y para llegar al suicidio, es un paso, es un factor de riesgo muy alto. Entonces yo le dije, no, jovencito, usted necesita, sí, valoración por psiquiatría. Ahí es donde yo te digo que es tan importante que tengamos una línea clara hasta qué punto se trabaja en psicología, desde la parte de las emociones, desde la parte del quehacer, de la educación y de la prevención, pero hasta qué punto debemos trabajar de manera integral con un psiquiatra que es médico de base, que ya empieza a hacer una intervención clínica donde hace ciertos exámenes, algunos determinan si tienen que dar litio, si tienen que dar medicación psíquica para poder compensar su parte neurológica. Muchas veces hay un desequilibrio a nivel de energía, a nivel de neurotransmisores y eso solamente se consigue medicando. Y ahí ya lo que yo hice desde la responsabilidad de profesionales, tú debes ser medicado, tú necesitas ser medicado para poder estabilizar tu parte neurológica, tu parte química. Y sí puede cada vez coger fuerza y puede llevar al acto. Y el acto como tal ya es suicidio. Ya es cuando tenemos la muerte, ya es cuando tenemos las cartas escritas, ya es cuando decimos, o sea, hay tantas cosas que nos pueden llevar, Tere, como aquí, por ejemplo, han habido muchos casos de romances frustros donde son adolescentes y los papás dicen no más, no los dejamos ver más, ustedes ya tienen que terminar. Entonces son chicos que hacen carta a sus padres, que hacen todo un ritual de muerte, de despedida y terminan en un motel tomándose cianuro, cogidos de la mano o abrazados uno encima de otro. Se hacen unos rituales supremamente fuertes frente a lo que es el amor, el desamor, la despedida. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una mirada fatalista, de todo hablando de adolescentes, cuando nos dicen el no, cuando terminamos una relación de pareja y estamos muy enamorados en nuestra primera relación. Entonces, por eso es que a todo hay que atender. Y hay actos que son frustros, ¿sí? Donde yo intento, me tomo 10 pastas, me llevan a la clínica, pero definitivamente me hacen un lavado y yo vuelvo y salgo de la clínica, pero ya tuve el primer acto. Donde yo tengo chicos que se autoflagelan, Tere, que todo el tiempo se están rayando sus manos, se están rayando sus piernas, puede que en algún momento sea letal la situación. Por eso es que debemos atender. Estaba en el centro hospitalario y estaba en urgencias
Es muy interesante cuando te llegan casos de suicidio porque normalmente los médicos no están para el suicidio, sino para salvar vidas. Cuando les llegan personas que han intentado suicidarse en el ámbito hospitalario, aquí donde yo estaba, pueda que no sea en todas partes, pero donde yo estaba básicamente en urgencias, les daba una rabia, Tere, a los médicos, porque normalmente llegan son adolescentes que se han tomado la medicación, adolescentes que se han tomado la sustancia, que se han tomado el Baygon, que es para matar insectos, o el raticida, se han tomado las pastas. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que termina generando es mucho malestar, porque tú logras ver en una sala de urgencias pacientes que llegan por unas crisis muy fuertes, pero queriendo vivir. Entonces tú logras ver el contraste de un paciente con un cáncer, por ejemplo, que no se quiere morir, y que ha hecho todo su proceso y que la familia está allí y que están saliendo de una quimio, pero que ya tuvo una complicación y vuelve otra vez a urgencias esperando que lo vea el oncólogo y su familia orando para que viva, llorando o por sobredosis o por cosas donde están queriendo morir. Eso genera demasiado malestar. Entonces lo que generaban los médicos era ponerles a algunos médicos muy fuertes. Obvio tenía que ser valorado por psiquiatra, por psicólogo y por el médico. Y les colocaban la sonda para meterles pues lo que les colocan, que es un líquido negro fuerte, Tere, que esto va hasta prácticamente hasta el estómago para que puedas evacuar todo esto. Y esto los médicos los molestaba porque, claro, y muchos médicos me decían, Viviana, es el colmo que un culicagado de estos con sus papás, con el estudio, con todo, y una señora que está pidiendo es que le liberen sus pulmones de líquido por los tratamientos invasivos de la quimio y pegada de la vida, y este culicagado. Eso genera mucho malestar desde las intervenciones clínicas y médicas. Pero desde la parte de salud mental no es de censura, porque eso que está generando ese malestar es algo atrás, Tere, por muchas cosas que tú decides desfallecer, ¿sí? Algunas, yo tuve un paciente, Tere, que fue diagnosticado con una depresión mayor hace muchísimos años, muy desordenado con el tratamiento, muy desordenado, cero educado con su depresión, tenía unos cuadros fuertes, con mucha economía, con mucho desbalance emocional y financiero y con muchos intentos frustros de suicidio. Él decía que él temía mucho porque prácticamente la paciente era su hija, mi paciente, y él llegaba un día en que se iba caminando, Tere, en pijama se levantaba y se iba caminando y se metía de los sitios más fuertes y más álgidos en Cali con la intención de que alguien le quitara la vida, lo robara y le quitaran la vida. Eso nunca pasó. Llegó pandemia, llegaron las crisis financieras, llegó un suceso que tuvo con una persona muy cercana a él, con una carta que le entregó, y eso fue el dilatador. Y después de tener 25 años de depresión mayor, en pandemia decidió ya que esto no fuera frustro. Hizo un acto violento contra él, se suicidó, se quitó la vida, se ahorcó en su cuarto de matrimonio. Entonces, pero era algo que en algún momento iba a pasar, Tere, porque llevaba 25 años agonizando de la depresión, donde ya le habían hecho choques eléctricos, le habían dado litio, le habían dado 1000 cosas, Tere, cero educado a su diagnóstico, a su medicación, y ya decidió realmente quitarse la vida. Entonces, hay muchas situaciones que nos pueden llevar, pero lo importante que nuestros oyentes tengan en cuenta es no hacer esta mirada de indiferencia y de voltear cara frente a las cosas que logramos identificar, y que con muchas palabras, con buenas contención, podemos hacer mucho para alguien. Y no necesariamente, Tere, siendo terapeuta, no necesariamente siendo un psicólogo. Sencillamente, si yo no sé, yo escucho y yo te digo, miremos a ver a dónde podemos ir. No estás bien, no estás bien. Miremos qué podemos hacer. Miremos que siempre hay algo por hacer. Cuando ya hay un suicidio, Tere, ya no hay mucho por hacer.
Ahora, acabas de mencionar algo Ya súper lo que tienes que importante. hacer es apoyar a la familia. Ujú. Este, sabes que escuchándote me recuerda cuando yo Dime, llego a este Tere. país con un montón de situaciones, ¿no? Tanto físicas como emocionales. La principal que me detonó fue una física. Yo tuve un accidente en México. Bueno, dos de choques automovilísticos. Yo no iba manejando, pero obviamente sí afectó mi columna. Llego aquí a Estados Unidos y como a los 2, 3 meses empiezo con mucho malestar físico. Me dolían mucho las piernas, me dolía Ujú. muchísimo la cintura, me dolía muchísimo el brazo, ya llega el punto en que me dolía hasta para respirar, me dolía el corazón. Y entonces yo me empiezo a preocupar y yo pregunto, ¿qué será lo que tengo? Porque prácticamente me duele todo. Y entonces acudo al médico y me hacen radiografía, me hacen estudios y no tienes nada. Y entonces, pues, ¿qué tengo? Porque realmente sí, mi malestar era muy fuerte. Y pues acudí al quiropráctico y obviamente mi problema no, o sea, un médico, cuando yo tengo estos accidentes, acudo al médico por dolencias, porque en una ocasión yo estaba viendo televisión y al querer incorporarme no puedo. Sentí como que me dio un calambre desde la nuca hasta la cintura y no me dejó mover. Entonces acudo con el médico y obviamente pues te recetan antibiótico. ¿Qué hizo? Solo a calmarme el dolor, pero mi mal siguió avanzando. Y es lo mismo, o sea, lo veo como similitud con esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando no nos sentimos bien? Padezco depresión y entonces voy con un médico y me da antibiótico que me controla, pero no me ayuda a realmente tratar de quitar definitivamente mi mal, ¿no? En caso de una depresión, a lo mejor es algo solamente emocional que no requiere de psiquiatría, pero pues cada uno en su rama, ¿no? Por ejemplo, un médico cirujano, o sea, Vivi, eres psicóloga clínica, tú no puedes hacer una cirugía, ¿no? No, Igual, un médico cirujano no puede trabajar lo que es el área de psicología, cada uno en su ramo. Y no sé si me estoy dando a entender que nosotros sabemos cuando no estamos bien, cuando qué mal te aqueja, entonces acudir con quien tienes que acudir, con el especialista, porque a lo mejor tú estás atentando contra tu vida, todo el tiempo está eso latente. Lo que mencioné, el suicidio puede ser algo físico que habla acerca de la neurosis y todo eso, factores químicos, ¿no? Pero el más fuerte sí viene siendo lo que es emocional y social, ¿no? ¿Por qué? Se detonan más suicidios en digamos, en estas dos áreas, porque ¿qué pasa? Lo que tú mencionas. Mira, cuando te digo, yo intenté quitarme la vida, pero yo no quería seguir lastimando o siendo como un error o una vergüenza o lo que sea, porque te sientes de todo en la vida de mi familia. Yo no lo hacía no lo hice por no sufrir yo. Hay gente que sí dice, ya no quiero por no sufrir y sufrir. entonces te quitan la vida. Sí, Y hay sí. ocasiones que también la gente lo hace porque yo quiero lastimarte. Digamos que tú y yo somos pareja y entonces tú terminas Hay por muchas eh, causas. terminar conmigo y tú tienes otra pareja y entonces así que en mis emociones, porque no en mi cabeza, en mis emociones empiezo a tratar de, voy a hacer algo que realmente le duela, ¿no? Entonces termino con mi vida y dejo una carta culpándote a ti de que yo no pude vivir sin tu amor, ¿no? Y entonces también nos suicidamos porque tratamos de castigar a otra persona, porque la importancia de la salud mental. Mira, vuelvo al tema de que la mayoría de las decisiones que tomamos son a raíz de las emociones. Entonces ahora la pregunta es, Total. ¿tú crees que sea de ayuda estar cuidando tu salud mental? Porque de ahí, bueno, obviamente se detona lo que viene siendo tu salud física. Si estoy mal emocionalmente, ¿qué hago? Intento o me quito la vida. O hay gente que ha intentado suicidarse por cualquier cuestión, no lo logra, pero le quedan muchas secuelas, muchísimas secuelas, ¿no? Que ya te quedaste, no Pero sé, mira, paralítico o cuestiones. Uh-huh. Tere, cuando tú logras identificar, Tere hermosa, que tu vida es un templo, que tu vida es sagrada, sagrada totalmente, que no puede haber nada que te genere la posibilidad de dañarte y lastimarte, en ese mismo orden de ideas empiezas a revisar y empiezas a enfrentar las situaciones que se te presenten, porque siempre se te van a presentar situaciones muy fuertes. Lo que pasa Por es que supuesto. algunas situaciones se vuelven totalmente inmanejables.
Y lo que termina detonando, por supuesto, que es la parte emocional, pero hay algunas situaciones de base orgánica donde las personas están demasiado, demasiado frustradas y demasiado marcadas de dolor. Mira, y vámonos un poquito a la psiquis. La psiquis de una persona con un dolor crónico es diferente, Tere. Cuando tú tienes un dolor crónico donde la vida se naturaliza a través del dolor, tú logras desfallecer, Tere, porque tú no tienes calidad de vida. Y mira que ahí ya viene, es lo orgánico. Entonces, por ejemplo, tú hablabas ahorita algo y era tu dolor de la columna por tus accidentes anteriores y es algo que te agudiza, que por más que tú veles por tu salud mental y que trabajes en muchas cosas y que trabajes el dolor y que te hagas medicina ayurvédica, medicina alternativa, medicina homeopática, o sea, el dolor es constante, Tere, y el dolor, mira, Tere, ningún ser humano por calidad de vida debe tener dolor. Exacto. Tan sencillo, o sea, ningún ser humano. El dolor denigra la vida de un ser humano. Un dolor, llámese un dolor ocular, llámese un dolor que te duele el oído, llámese que tienes unos cólicos menstruales, que es algo que nos llega cada mes, llámese un dolor crónico lumbar, donde tú no puedes sentarte, no puedes acostarte, no puedes dormir, no puedes caminar. Estos dolores que son dolores crónicos y que no se define la etiología, o sea, son dolores que no logran definir el porqué del dolor, son dolores que automáticamente te restan energía y motivación de vivir. Y a los seres humanos lo que nos da la posibilidad de vivir, ¿qué es? La motivación. Que tú todos los días tengas una motivación porque respiras, una motivación porque vives, una motivación porque tienes un espacio, porque tienes labor, tienes empleo, tienes familia, vas a cocinar, vas a atender, la motivación. Pero cuando la motivación se atraviesa dentro de lo que te mitiga un dolor, Tere, la vida te cambia, el foco de vida te cambia totalmente. Mira que en estos días aquí en Colombia estaban aprobando, digamos, ante la Corte Suprema de Justicia, habían aprobado a 2 personas la eutanasia, ¿sí? Y es el derecho a morir dignamente. El derecho, Tere, el derecho a morir dignamente, porque es algo así como que si tú no tienes una vida digna, una vida que te denigra, una vida que lo único que te hace es estar tirada en una cama, que tú no te puedes parar, que tú te aquejas totalmente. Y le habían aprobado a la señora la eutanasia y ella estaba feliz. La estaban entrevistando en un noticiero de Caracol aquí en Colombia y ella decía que ella se sentía plena porque ella sabía que ella iba a morir dignamente y porque tenía una enfermedad que es una enfermedad que es degenerativa, donde cada vez va a empezar a tener más limitaciones y no va a tener calidad de vida. Y a ella le aprobaron la eutanasia, entonces ella la entrevistaron, la invitaron a almorzar, la invitaron a comer, hizo toda la planeación con su hijo y tenía todo tan organizado para morir. Para morir, eso no es suicidio, sino que eso ya es morir con dignidad, que cabe pues como la diferencia. Y entonces ella decía que ella era muy católica y que ella sabía porque le estaban haciendo unos cuestionamientos frente a la parte espiritual donde se decide morir y el que decide ante la parte creyente o ante una parte espiritual es un Dios y no humanamente un ser humano, ¿sí? Entonces ella decía que Dios era tan grande para su vida que sabía ella que no era un Dios justiciero, que porque ella era una mujer de Dios y que ella definitivamente ya no quería seguir agonizando con tantos dolores, que ella quería morir un domingo de misa para que pudieran llevarle a la misa y ese mismo día pudieran cremarla. ¿Por qué te cuento esto? Porque la semana en que ya ella tenía su muerte, que era un domingo, el viernes, la corte reversó la decisión. Dijeron que no, que hicieron una junta médica y que lograron determinar que ella no reunía todas las condiciones dentro de la línea de salud y enfermedad y muerte para decidir adelantarle su proceso de muerte. Yo me quedé escuchando esa noticia y yo dije,
qué duro porque la señora ya estaba totalmente mentalizada en que ya no iba a vivir más y definitivamente está haciendo las cosas como en el debido proceso. La señora puede realmente ir y colocarse una medicación y puede dejar de existir, pero ella quería hacer las cosas bien. Entonces, no la han vuelto a entrevistar, pero yo sí lo pensaba y dije, wow, primero ella, ante todo un país, ella dijo, yo estoy feliz porque voy a morir con dignidad, voy a morir al lado de los míos, mi hijo ya lo entiende, ya lo aceptó y ya le reversaron su idea. A igual a otro señor también aquí en Colombia que tenía una fibromialgia severa y también el señor, cuando le aprobaron y ya le reversaron, el señor lo dieron llorando y decía, no es justo, no es justo porque ese sí es un actor, no es justo que a mí me obliguen a algo que yo ya no quiero, ya no tengo motivación de vida. Entonces, tú hablando ahorita de tu dolor crónico y todo, la psicología de una persona con dolor crónico traspasa cualquier línea de claridad frente a las decisiones. Por eso muchas personas que son agónicas de dolor deciden por ellas mismas desistir de vivir y terminar en un suicidio, Tere. Por eso Entonces, hablábamos mira que acerca son de que muchos el los suicidio focos, abarca son mucho, muchos ¿no? los En este focos, caso, Tere, demasiado. como tú dices, la gente cuando, bueno, como también comúnmente se le llama a la eutanasia, se le Eutanasia. suicidio asistido, ¿no? Porque alguien te ayuda a morir y como tú dices, ponernos en el lugar del otro, no sentir lo que siente el otro, porque obviamente el dolor no lo podemos sentir, pero ponernos en el lugar, es decir, o sea, como tú mencionas, mi dolor crónico, pero yo sé, voy a terapia porque también voy a terapia y me ayuda mucho, entonces Uh-huh. me siento bien. Cuando tú sientes como que el dolorcito dices, necesito la terapia y te vas, pero es algo Necesito. que ajá, que se soporta, pero en este caso cuando tú ya tomaste de todo, ya fuiste a todo y de alguien también, cuando ya te desahuciaron, ¿no? O sea, tienes cáncer y ya no hay nada que hacer. Y entonces ahí te tienen. Y también tiene que ser algo muy fuerte tanto como para los familiares como para la persona de yo no quiero estar postrada en una cama muriéndome o apagándome poco a poquito. Ya sé que me voy a morir. Y O sea, ya no apagando hay a nada los que míos. hacer. Ajá, ya no hay nada que hacer, entonces prefiero irme. Pero pues sí, o sea, son mucho, como Son mencionamos, es decisiones un muy tema tabú fuertes, que no Tere. tendría que ser, que tendríamos como sociedad y sí también como autoridades, pues trabajar mucho en eso, ¿no? Mucho, mucho en eso y pues sí, en este caso qué triste también para esta persona que ya había tomado la decisión, ya se había trabajado psicológicamente, ya se había preparado y también a los Total, suyos, ¿no? total. Entonces, Ya tenían todo listo para la muerte de ella, la ujú, ropa, en el programa ella decía, ese día con el presentador se tomó una cerveza, se comió lo que ella quiso, y ella dijo, yo estoy feliz porque yo he vivido feliz y quiero morir feliz. Yo no quiero seguir siendo una carga, yo no quiero que mis bracitos se me empiecen a alterar, que empiece a perder movilidad, que no que me tenga que poner un pañal. Yo no quiero eso, yo no quiero eso y ya lo había hablado con su hijo y te digo, ya tenía totalmente organizada su muerte, que el domingo, que la misa, que la cremación, o sea, todo, y salirse de allí es algo, wow, es algo muy complejo. Son temas muy álgidos de tomar con guantes, ujú, porque aquí nosotras como personas que estamos siendo conductoras de este programa, y es importante que lo resalte, estamos generando que estemos de una línea de otra, estamos postulando decisiones, situaciones, condiciones y estamos llevando a plantearnos realmente lo que es tener dolores crónicos, lo que es tener enfermedades mentales, lo que es tener sucesos de vida que no esperamos y no sabemos cómo reaccionar ante ellos, pero estamos siendo totalmente respetuosas a las decisiones, imparciales frente a ellas y no estamos postuladas en ninguna posición. Eso también es importante porque esto también genera susceptibilidades, Tere, genera que pongamos posiciones pues, fuertes y no somos nosotros las que ponemos decisiones fuertes porque somos totalmente respetuosas, tanto tú como yo, frente a lo que es la línea invisible de salud y enfermedad mental. ujú. Y aquí sin no dejar pasar esto, sin resaltar que
Cuando nosotros sabemos que necesitamos ayuda, acudamos con un especialista a buscarla. Porque desgraciadamente, la mayoría de veces tendemos a, como lo he mencionado, a preguntar por afuera, a todo mundo, menos realmente a un especialista, ¿no? Porque como tú lo acabas de mencionar, es un tema que sí tiene que tratarse con guantes muy delicadamente. Lo mencionamos, ¿no? O sea, si yo me siento mal y acudo con una persona que no está capacitada para... Entonces, no es que la persona tenga la culpa de que yo tome la decisión de suicidarme, simple y sencillamente son factores que sí influyen y que detonan más tomar una decisión tan fuerte como lo es. Porque las emociones, créanme que es algo tan delicado que la mayoría de veces no le damos la importancia que tiene todo esto, ¿no? El sentir. Por eso es que hay voces de Y alerta para, que debemos atender. uh-huh. Aquí abajo está saliendo en la línea el número de teléfono de Vivi, por si alguno quisiera consultar con ella. Puede tomar el número y pues, ella con mucho gusto podrá ayudarlos. Créanme que ella es una mujer muy profesional y ella sabrá cómo ayudarlos. Gracias, Tere. Miren, siempre hemos hablado de que la salud mental es como una bolita de nieve que va creciendo y se convierte totalmente grande y nos aplasta. Y lo mismo pasa cuando suceden situaciones que en nuestra vida pueden terminar siendo efímeras, pasajeras, pero que la misma posición de cerrarnos frente a la adversidad nos puede llevar a desistir. Y es lo que logramos identificar muchas veces cuando se nos muere. Yo tuve una paciente que su hermana se mató y el psiquiatra les dijo, porque ella tuvo muchos intentos frustros, y el psiquiatra les dijo, ella se va a quitar la vida, ella se va a quitar la vida. O sea, el psiquiatra se los dijo, les dijo, miren, yo quiero que ustedes sepan que ella tiene un trastorno de base, ella tiene una depresión mayor y es una mujer, era una mujer brillante, Tere, brillante, inteligente, pero siempre desde chiquita fue diagnosticada desde adolescente y en la adultez, obvio, con buena adherencia al tratamiento, pero ella siempre que el doctor la veía, ella le decía, yo me quiero quitar la vida, yo no quiero vivir. O sea, yo no le veo, pues sí, yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi esposo, yo tengo muchas cosas, pero yo no quiero vivir. Yo no le veo sentido a vivir. Entonces el psiquiatra les dijo a ellos como familia, o sea, a mi paciente, a su hermano, a sus papás, miren, ustedes pueden llevarla donde sea, pero ella va a terminar quitándose la vida. Y efectivamente el esposo le impactó muchísimo y dijo, pero usted, ¿por qué tiene que decir eso? Y decía, porque eso es lo que ella quiere. Ella quiere morir, ella no quiere vivir y ella va a terminar quitándose la vida. Efectivamente, ella hizo un viaje a Perú, organizó todo, absolutamente todo. Ella hizo el viaje solita porque tenía que ir a hacer algunas cosas de su universidad para hacer una especialidad y no viajó con su esposo ni nada. Se despidió de su familia y en una habitación de un hotel se envenenó. Eso fue decisión de ella, totalmente organizada, estructurada, totalmente en una línea de claridad frente a que pero ella lo había decidido, como me decía mi paciente, de siempre, desde jovencitas. Ella era la brillante académicamente, pero siempre le faltaba algo. O sea, era una mujer que siempre tenía faltas en su corazón, que nada la llenaba, eh, que consumió terminó su carrera, terminó su maestría, terminó su PhD, tenía su esposo, no tuvo hijos, pero quería morir. Entonces mira también lo interesante de lo que somos los seres humanos y a veces decimos, pero ¿por qué? Porque eso somos los seres humanos, Tere. Porque no siempre hay unas respuestas tan locas que puedan llevar a determinar que eso es lo bueno o eso es lo menos bueno. Porque si tú quieres vivir y yo no, se sobreentiende que yo soy la que estoy fuera del contexto de la normalidad porque no quiero y no le veo sentido a la vida.
Por eso es tan importante que revisemos el tema si lo podemos trabajar preventivo desde juventud o desde infancia, porque eso lo logramos identificar con Exacto. nuestros hijos. Y pueda que si Ujú. trabajamos con plenitud la parte de la prevención, podamos hacer muchas cosas, Tere, muchas Sí, cosas. Si yo puedo ver que mi hijo está teniendo unos pensamientos tan irracionales y que ante la adversidad se frustra y yo no quiero y quiero morirme, y quiero morirme, y quiero morirme, trabajemos en eso. Trabajémoslo porque a eso hay que hacerle eco, Tere. No es normal siempre que un niño esté refiriendo que se quiere morir, porque ahí es donde entramos nosotros como adultos talanqueros de vida a empezar a inyectarles que la vida es linda, que la vida es mágica, que la vida tiene cosas buenas y menos buenas, pero que es vida y que vale la pena enfrentarnos a vivirla y darnos en la tarea de darle la fuerza frente a la adversidad y de pararnos frente a las equivocaciones y ante las frustraciones y ante los errores que cometamos, que siempre tenemos que darnos cuenta que podemos llegar a personas que nos aman como si son nuestros padres, nuestros hijos, nuestro cónyuge, y hemos salido a volar, pero tenemos que devolvernos a restaurar las alas. Tenemos personas que nos pueden ayudar a restaurar las alas, Tere. Tenemos personas. Y eso es lo ajá. que más tenemos que decirles a nuestros hijos en el discurso. Siempre hay algo por hacer. Y es a lo que yo me refería cuando decía que trabajáramos, que es nuestra responsabilidad como sociedad, que deje de ser un tema tabú, es decir, aprendamos a hablarlo de él, que nuestros niños sepan identificar y también eso, en base a sacar nuestras emociones, expresar nuestras emociones, hablar de suicidio, porque imagínate cuando un niño pregunta o tiene ese deseo y como padres es de, ay, cállate, no sabes ni lo que estás diciendo, pero ¿por qué lo está diciendo, no? Entonces, dejar bien claro, por eso digo, es nuestra responsabilidad como sociedad y también aprender a saber, no dirigir a la gente, pero retomo el tema de escuchar, ¿no? Escuchar, respetar y no minimizar las emociones o el sentir de otras personas, ¿no? A eso, eso es a lo que yo me Estoy refiero así. como es nuestra responsabilidad como sociedad, ser Sí. mejores personas, mejores seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ayudaría mucho. Y también, si, ¿por qué no? Si alguien, o igual tus hijos, hablar con ellos acerca de esto es una manera también de prevenir. Porque, ¿cuántos niños? Porque se ha dado casos también, bueno, de adolescentes que se han suicidado, pero también de niños que tú te puedes preguntar qué llevó a un niño de esa edad. También de Y yo niñas, me pongo Tere. a cuestionar, ajá, bueno, generalizo, niños y niñas, pero me refiero no a adolescentes, sino más pequeños. Entonces, ese sentimiento a Infantes. veces que sentimos, ajá, de culpa, por ejemplo, cuando los padres no cuidamos lo que decimos, ¿no? Hemos tocado también ese tema de las dolencias o las heridas de la infancia. Cuando nosotros no podemos entendernos con nuestros hijos o no encontramos el canal de comunicación adecuado para poder tener ese acercamiento con ellos, ¿qué pasa? A ver, tú como terapeuta, Vivi, ¿qué puedes decir acerca de, ok, si yo como niña solo siento que no fui un hijo deseado o una hija deseada, no sé, tengo 7, 8 años porque no necesito llegar a la edad adulta para comprenderlo porque mi mamá o mi papá todo el tiempo lo están recalcando o cuando peleamos como padres tocamos ese tema. Yo no me hubiese casado contigo si no hubiera estado embarazada, ¿no? O todo ese tipo de Seguro. cuestiones. ¿Tú crees que en este caso se pueda dar un suicidio por un niño que ya no quiera hacer sufrir más a sus padres o sentirse como una carga? Por supuesto, porque los niños sí que se sienten carga para los hijos, porque muchas veces nosotros como adultos no logramos medir lo que decimos o lo que hacemos Uh -huh. y de manera directa les estamos dando a ellos nuestra responsabilidad de vida, frustrada, amargada, desdichada, y eso hace que todo el tiempo los estemos poniendo a ellos en juicio frente a su existir. Y hay niños, Tere, hay muchos niños que definitivamente deciden desistir de la vida para evitarles sufrimiento o incomodidades a sus padres. Esa es la intención, no hay otra, no hay otra. Entonces sí es Uh -huh. importante para nuestros oyentes
que seamos demasiado cuidadosos y muy sensibles frente a lo que decimos con respecto a nuestros hijos, porque hablar tanto puede generar tantos daños irreversibles, Tere. Ellos definitivamente pero nosotros o les damos la fuerza o les quitamos el combustible para que tengan ganas de vivir. Y eso sí que es parte de nuestra responsabilidad. O les damos vida o les quitamos vida a nuestros hijos. No Por sé, supuesto, y ahí estaríamos hablando de una me manera parece, de... Ujú. de una manera de que, Tere, qué Dime. pena. Sí, es que de repente se te va el audio, pero bueno, aquí estaríamos hablando acerca de una manera de prevenir el suicidio a edad temprana, ¿no? O a cualquier edad, porque bueno, Sí. yo creo que Reseteo Emocional, en Reseteo Emocional hemos tratado de abarcar todos los temas que, pues obviamente, aparte de ser interesantes, pues son importantes, ¿no? Estamos hablando desde lo que es el amor propio, aprender a amarnos, a respetarnos, a valorarnos, obviamente, y la principal función de esto es aprender a trabajar con nuestras emociones, ¿no? Para aprender a vivir. A vivir bonito, Tere. Porque es que la vida a veces no es tan compleja como nosotros nos la pintamos. La vida a veces no es tan fuerte de vivirla. Sencillamente es darnos la posibilidad de ir caminando en la línea de lo que la vida nos va presentando, por supuesto sin desenfocarnos a lo que queremos, pero sin ser tan rígidos y tan fuertes con nosotros y con nosotros. La vida no es tan compleja como a veces la queremos ver, ni es ese panorama tan hostil que en ocasiones le ponemos a nuestra vida. Sé que hay muchas cosas, Tere, que son muy fuertes y que a veces nos llevan al cuestionamiento, pero el cuestionamiento debería ir más que al desistir, al insistir, a que sigamos insistiendo y sigamos, y que si tenemos una situación de base orgánica y que si tenemos una situación de base emocional, que si tenemos una situación con nuestra pareja, con nuestro novio, con nuestros hijos, siempre, siempre, Tere, hay algo por hacer. Yo les digo a mis pacientes, incluso cuando tengo un paciente terminal que está muriendo, hay posibilidad de darle calidad y dignidad de muerte con su familia, estando allí, haciendo una oración, despidiéndose, perdonándose. O sea, hay tantas cosas por hacer, pero cuando ya llegamos al suicidio como tal, ya es lo que pudimos hacer. Entonces, es como que cambiemos un poquito el panorama y la línea y nos demos en la gran posibilidad de darnos cuenta de que siempre hay algo por hacer. Siempre, mientras tengamos posibilidades, tendremos algo por hacer. Y posiblemente va a ser mucho lo que podamos hacer y en algún momento vamos a poder decir, wow, qué bueno que yo no hice eso que en algún momento pensé. Qué bueno que yo pude darle la tarea y la fuerza a mi vida para poder avanzar. Y yo a veces me cuestiono, yo qué tal que yo me hubiera quitado la vida a los 14 años, Dios mío, hubiera dejado de hacer mil cosas lindas, no tendría mis hijos, no podría ser terapeuta, no podría ayudar tantas cosas que hago y que me encantan, ver mis 3 hijos crecer, mi esposo, tantas cosas, Tere, mis amigos, mi familia, estas cosas tan lindas que estamos viviendo, si hubiera desertado de vivir. Entonces, Exacto. la vida es de oportunidades Uh-huh. también, mi Tere, igual tú, hubieran pasado mil cosas y hubieras dejado de hacer mil otras, Tere, Sí, y tenemos que gozándote de todo lo que aprender te estás gozando en el hoy. exactamente que detectar es vivir. ¿Y a qué me refiero con detectar? Si tú sabes que te duele un diente, una muela, tienes que acudir al dentista, porque eso es calidad de vida también. Y fíjate cómo trabajamos los seres humanos o la mentalidad del ser humano, ¿no? El dolor de muela, yo no sé si alguno lo ha padecido, pero es extremadamente fuerte. Pero no vamos al dentista por alguna razón y Durísimo. entonces sabes que tienes que asistir al dentista, pero no queremos, no vamos y preferimos aguantar el dolor. Eso no es calidad de vida, ¿no? O en el caso mío, yo me estoy atendiendo con una terapeuta porque yo no, a mí no me gusta vivir con dolor y menos algo que se puede trabajar, ¿no?
E igual, Total. detectar es vivir. Si tú sabes que emocionalmente no estás bien, acude a buscar ayuda. Porque, repito, Así es, detectar mi es tele vivir. hermosa. Vivir con Así es. dignidad y Tienes aprender a toda la vivir razón. feliz. Bueno, pues muchas gracias por Y haber darnos la compartido con nosotros este oportunidad. espacio. Exacto. Pues muchas gracias, Vivi. Como cada jueves es Démonos un la placer oportunidad de compartir vivir bonito. contigo. Ujú. Disfrutar, porque realmente lo que yo estoy haciendo aquí contigo es disfrutar, es vivir, hacer lo que a Estamos uno le disfrutando. hace feliz, ¿no? Entonces también entra de detectamos lo que nos hace feliz, detecto lo que me hace daño y acudo o hago lo que Así es, tengo que hacer, ¿no? Pues con eso cerramos este espacio. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. chao para todos.